Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Bueno, pues bienvenidos a un episodio más, este caso de Médica Podcast. Hoy trataremos de tratar varias cosas interesantes. Consideramos una comparación de medicamentos entre alópata y, digamos, tradicional. Por otra parte, vamos a ver esta situación, este choque cultural entre si se debe cobrar o no se debe cobrar, el saber, enseñar y demás, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar. Maestro Asael, algo que pues quieras comentar, saludar. Bueno, pues muy agradecido, compañero, por este segundo programa, este segundo podcast. La verdad, me sentí muy bien haciendo el podcast pasado. Hubo mucha retroalimentación y pues también me llevó una grata sorpresa. Hay muchas personas que les gustó, lo cual pues estoy muy agradecido. Estamos muy agradecidos. Les mandamos un saludo a todos nuestros oyentes en este segundo programa. ¿Cómo ha estado, compañero? Muy bien, aquí intentando ser emprendedor por parte de mi consultorio. Y sí, en verdad es sorprendente como una semanita, y es lo que platicábamos justamente, una semana y tenemos casi las 300 vistas en Facebook, lo cual pues no esperaba yo, totalmente. Más de 100 seguidores igual en Facebook, y eso está, gracias a todos los que nos han aceptado, que lo han escuchado, y que creo que personalmente nos han dicho, oye, está bueno, deberían tocar pues este tema y pues este otro tema, ¿no? Claro, Esperemos que todo vaya bien, esperemos para después poder tener invitados, invitadas, no sé, quizás podamos ver esa parte. Pero claro, bueno, maestro, con todo gusto. Entonces, vamos platícame el a... tema ah, que nos, nos recomendó hablar. claro que sí. Bueno, un comentario que me hicieron Ajá, fue que cómo es que podemos dar medicamentos sin saber cómo es que funciona. Hablando de lo que son plantas, ¿no? O sea, a cuestión quizás celular. Entonces me quedé con ese comentario. Quizás no de forma negativa, pero sí dije, ok, va. Aquí la cuestión, quizás para esta persona que me lo comentó, es que a lo mejor pues no sabes, pero en la medicina alopática tenemos muchos medicamentos que no sabemos cómo es que, pues que trabajan. Y un ejemplo claro es lo que es el clonazepam. No tenemos determinado específicamente cómo es que funciona, ¿no? Y aún así se receta exageradamente, ¿no? Quizás como un anticonvulsivo, que es la propiedad o la indicación principal, ajá, pues para la cuestión de epilepsia, pero va muy de la mano hoy en día por lo que veo de que lo recetan, por su depresión a nivel sistema nervioso central para cuestión de ansiedad o demás temas que sea sobreexaltar, ¿no? Este sistema, y quisiera, pues bueno, comentar esa parte respondiendo a ese comentario. En esta parte alopática también tenemos mucho medicamento que no sabemos cómo es que trabaja, ok, pero que suponemos, que suponemos que pues tiene una influencia, ¿no? A, a, a este nivel, y que a pesar de todo, pues tiene efectos bastante fuertes, el clonazepam, por ejemplo, ¿no? excelente, Retomando, ¿qué muy bien. opinas? Bueno, pues me gustaría que me diera su opinión sobre, desde el ámbito de la medicina alópata, en qué tipo de casos se manda el clonazepam y qué es lo que usted conoce o el efecto que genera bioquímicamente. Ok. ¿Cómo se indica? Bueno, como es que lo comentaba, es más, bueno, técnicamente para cuestión de convulsiones, ¿no? Clónicas, epilepsia, Ok, y crisis de pánico, ¿no? Es decir, esas pequeñas crisis, pero per- personalmente lo que he visto es que lo están recetando para cuestión de
de ansiedad. Ya. Y esto, pues, es interesante porque, como es que lo comento, no conocemos realmente cómo es que funciona. Solo se sabe que actúa a un nivel límbico, digamos, de la parte subcortical del sistema nervioso central, lo cual provoca esta depresión de este sistema, causando, pues, esta astenia, quizás que es la palabra, falta de actividad, en general, ¿no? Porque es lo que puede causar lo que es la clona, ¿no? Que te puede dormir y hasta en un supuesto caso te puede llegar a lo que es el coma en una sobredosis por esta depresión a nivel sistema central. ¿Cómo Perfecto. ves? Bueno, recordando la pregunta que le hicieron, se me hace importante mencionar que cómo se nos ocurre, bueno, la pregunta no sé si fue así, cómo se nos ocurre recetar algo que ni sabemos qué hace. Bueno, en este aspecto debemos de mencionar que la mayoría de las plantas medicinales, por ejemplo, eh, trabajan desde un ámbito como remedio herbolario. Ujú. Y en este Ujú. caso, durante todo este tiempo de la humanidad, hay más de 200,000 remedios herbolarios que se ocupan en la actualidad. Hay veces que efectivamente no se sabe, por ejemplo, la flor hay una flor que trabaja en el corazón, si no mal recuerdo, creo que es la flor de manita, que no Ajá. se sabe por qué efectos bioquímicos tiene en el corazón, pero funciona. Y regula las alteraciones cardíacas, pero no se sabe qué sustancias tiene. Eh, en este aspecto mencionamos también que hay otra rama que se llama la fitoterapia, y en este caso la fitoterapia es la aplicación de la ciencia y la tecnología hacia las plantas medicinales. La problemática que tenemos aquí es que para estudiar una planta, pues se necesitan a veces hasta 30 años para una sola planta, porque se necesitan etnobiólogos, químicos, médicos, etcétera. Después hacer estudios, principalmente empezando con ratones, y posteriormente ya aplicado a los seres humanos. Al humano. Entonces, desde este aspecto, debemos mencionar que aproximadamente el 70% de la población mexicana se cura con plantas medicinales que no sabe qué es lo que está pasando. Entonces, por ese aspecto, pues esa sería la respuesta. Ahora, hay otras plantas que en este caso ya se han estudiado y que es muy controversial su método de cómo se descubrió eh, y posteriormente cómo funciona en el organismo. Por ejemplo, sabemos que la medicina moderna, los medicamentos alópatas, pues son una sustancia pura y por eso pues ya van a generar una hepatotoxicidad, como pues hemos mencionado. En este caso se ha descubierto principalmente una planta que se llama la Galfimia glauca, que en este caso es el ojo o llamada ojo de gallina. La Galfimia glauca incluso se ha comparado con los efectos que tienen los antidepresivos y principalmente el clonazepam. A ver, espérenme tantito. Sigamos. Muy bien. La Galfimia glauca, que es una planta endémica de México, que la cual se puede encontrar en Guanajuato y en el norte de Querétaro, es una planta que tiene los mismos efectos antidepresivos de los que se manejan en el clonazepam. La única diferencia es que la Galfimia glauca, en este caso, no va a generar hepatotoxicidad y tampoco va a generar dependencia.
La forma en la que se encuentra esta planta también es de estudio. Es muy chistoso porque, como usted sabe, las plantas medicinales pues tienen vida, entonces son seres vivos. Y en este caso, el descubrimiento de esta planta se dio a través de la comunicación que se tiene con las plantas. Doña Isabelita, una curandera de Guanajuato, cuando el doctor Irek Estrada hace sus estudios, pues le pide una planta para el sistema nervioso. Posteriormente, esta señora le dice que regrese en un mes. Y esto es muy controversial porque pues, doña Isabelita empieza a platicar con las plantas del lugar. Es muy controversial porque pues empieza a platicar con una planta y le dice, oye, ¿conocerás alguna planta que esté por aquí cerca, que trate a los seres humanos y principalmente el sistema nervioso? Pues la planta le dice, sí, vete unas 2, 3 plantas a la izquierda, luego a la derecha, no sé, algo así me imagino que fue la comunicación. Y hasta que llega a este arbusto de aproximadamente 1,5 metros, 2 metros con pétalos amarillos, en el cual pues tiene también esta conversación con la planta y pues le dice que ella le puede ayudar. Oiga, ¿y por qué se llama ojo de gallina? Bueno, pues a veces también las plantas mencionan cómo quieren llamarse. Por eso podemos encontrar nombres muy controversiales como mala mujer, por ejemplo, imagínense. Ok. Plantas muy, muy controversiales, ¿verdad? Entonces le dice, ¿por qué ojo de gallina? Porque la respuesta fue, pues es que ¿con qué se aplaca a un gallo? Pues con una gallina. Ajá. Ok, ¿Cómo ok. cómo se calma a un gallo cuando está muy alterado, cuando está muy excitado? Pues se le pasa a una gallina. Entonces, por eso el nombre ojo de gallina, que posteriormente al realizarse estudios en conjunto con algunas universidades, pues se descubre que en 1,500 pacientes, al 95% de ellos se les quitó el Alzheimer y el Parkinson, disminuyendo principalmente los efectos, las alteraciones neuronales que llegan a manifestar. Entonces, después pues vienen los alemanes y pues compran 600 hectáreas en Guanajuato para poder explotar esta planta. Posteriormente, pues llevarse todo este conocimiento a Alemania y pues después vendérnoslo en una pastilla o una cápsula que valga 1,000 pesos, ¿no? Eso es mi teoría en este aspecto. Pero en este caso, Totalmente. pues tenemos la primera comparación que estamos haciendo del clonazepam con el ojo de gallina, principalmente Galfinia glauca, y que en este caso la sustancia activa pues es la galfimina B. Ahora, hay que mencionar también el tipo de administración que se da con los medicamentos, ya que, por ejemplo, el clonazepam o los medicamentos pueden tener un tipo de administración digestiva. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Tiene que pasar al sistema digestivo, del sistema digestivo se absorbe al hígado, del hígado Sí, pasa al corazón, pulmones, se regresa al corazón y de ahí a todo el cuerpo. Pero también hay otros tipos de vías de administración, las cuales son sublinguales. Y en este caso, pues el efecto es directo hacia el sistema nervioso. Y hay otro tipo de administración que es tópica, lo cual pues ahí es directamente sobre la piel en algunos puntos que puedan estimular estas alteraciones del sistema nervioso.
Entonces, esa es una de las mejores opciones que puede haber en cuanto a las plantas que ya han sido estudiadas fitoterapéuticamente, principalmente por la doctora Araceli Lara, que es una experta en, en la planta de en la planta del ojo de gallina. Ahora, Ok, no confundir al ojo de gallina con el ojo de pollo. Es otra planta diferente. Pero como usted ok, sabe, una planta puede tener hasta más de 64 nombres comunes. Por eso sí, la que mencionamos es, el nombre científico es Galfinia glauca. Otra sí, planta que le podemos recomendar o que tenga este tipo de efectos también es la llamada Hipericum perforatum. El Hipericum perforatum es la hierba de San Juan. exactamente. Entonces, en este caso, esta planta también ya ha sido estudiada principalmente por sus efectos antidepresivos, eh, lo cual pues nos toma como una segunda opción para consumirla. Exactamente. De hecho, bueno, nada más para aclarar, el clonazepam no es un antidepresivo, Ok, más bien es un depresor, ¿va? ¿Cómo se puede comparar? Yo estuve buscando documentos, digamos, investigaciones por claro. Esquielo, por lo que es clinic.org. Encontré esta comparación justamente con lo que es hierbas San Juan con lo que es la paroxetina, que sí es un anti depresivo. Comentaba lo de la clonazepam justamente para entender y no crucificar, ¿no? Esta parte de remedios, ¿no? Es que cómo te atreves a darlo si no entiendes a nivel bioquímico cómo es que funciona. Amiguito, si supiéramos todo, pues no existiera nada, ¿no? O sea, creo yo. Entonces, con todo respeto, pero digo, o sea, Un saludo al compañero. está bien, exactamente. Está bien, pero este era pues un ejemplo pues muy claro de un medicamento usado hoy en día mucho, creo, inclusive en cuestión recreativa, ¿no? Las famosas clonas, ¿no? Entonces, pero bueno, eso ya es otro tema que podemos tratar en otras ocasiones. Ahora, paroxetina, esta sí Ajá. me llama la atención y sí quiero comentarla para que la gente que nos escuche sepa la importancia de esto. ¿Por qué? No, no voy a dar nombres, pero un familiar cercano mío, joven, tendrá 12, 13 años, le están recetando esto, ¿no? Y pues yo me quedé como de, wow, o sea, estamos ¿Cuántos empezando años? con algo duro. ¿Mande? ¿Cuántos años tiene? 13 años. Ok. Está muy joven y estuve investigando paroxetina en bases como PLM, en Mayo Clinic, Vademecum, y en ninguno, bueno, mejor dicho, en todos concuerdan que no es recomendable en niños jóvenes, es decir, menores de 18 años. ¿Por qué? Porque no hay un estudio que diga que sea factible, ¿no? A lo mejor la formación en algún psiquiatra, alguna, pues nos dice todo lo contrario, ¿no? Pero yo, lo que pude buscar, no encontré una función o una sustentación para usarla en niños pequeños, jóvenes. ¿Y esto por qué? Porque tiene efectos exageradamente muchos, demasiados. Esto es lo que te platicaba justamente, Asael, que traté de escribirlos y me llevé como una hoja entera fácil. O sea, dije, wow, o sea, desde muy simple, ¿no? Sueño, eh, pérdida de lo que es el hambre, astenia, que disfunción sexual, o sea, altera a nivel en general todo. Cuestión de lo que es peso, aumenta peso. Ojo, no digo que no sea buen medicamento. De hecho, es como que las primeras fases de lo que es el medicamento para tratamientos de este tipo. Pero es interesante cómo digamos, el primer paso
tiene todos estos efectos y me llama demasiado la atención, ¿no? Porque digo, o sea, en un niño como es que lo Sí. comparto, Ujú. de 13 años le están dando medicamentos de este tipo, literalmente, digo, personalmente lo que he visto es, ya no se levanta para jugar, ponle, así sea jugar videojuegos o lo que sea, ¿por qué? Porque te tumba literalmente, ¿no? Claro, Digo, ojalá haya sido o pues haga falta, pues, un ajuste de lo que es dosis, pero te digo, o sea, es el primer escalón, y yo lo veo y digo: "Guau", o sea, está muy intenso como para dárselo a niños jóvenes. Digo, yo no he encontrado ningún estudio donde me diga eso, ¿no? Y aquí lo quisiera comparar justamente con esta parte, Asael, de decir, por ejemplo, Galfimia glauca, ¿a partir de qué edad la medicina tradicional nos dice, le puedes dar, ¿no? claro. Sí, en este aspecto, obviamente, primero la recomendación es ir a su médico, posteriormente, pues, si no, acudir a nosotros. Dentro de la medicina tradicional hay que mencionar que se puede dar a partir del año. Ujú. Obviamente lo tiene que recetar un herbolario y principalmente el niño. Em, Debemos de revisar que no sea alérgico a ciertos medicamentos, que se le hayan hecho algunos tipos de estudios de tamiz. Y si no es así, bueno, se empieza directamente con algunas otras técnicas. Antes de continuar, todo lo que mencionó me recuerda a un estudio que se hizo en Estados Unidos, principalmente sobre las personas que iban al médico por un dolor de cabeza. Ujú. Entonces, Ujú, en vez de ver el origen del dolor de cabeza, se les manda un medicamento, que en este caso ya todos lo conocemos, pues es la aspirina. Entonces, yo creo que en este caso de la persona que usted menciona, que le mandan pues, ya a los 13 años, no se llega primero a definir un diagnóstico real de qué es lo que está pasando. Ujú. Y creo que principalmente para que ya no manifieste este tipo de alteraciones, pues le mandan este tipo de medicamento. ¿Por qué? Porque pues es una forma rápida de que genere un efecto. Entonces yo creo que fundamentalmente y principalmente en los niños, ya que lo menciona usted, antes de darle cualquier tipo de medicamento, se tiene que ver la relación de su principal círculo social. Su okey, principal círculo social es madre, padre e hijos. Si un niño está enfermo, se tiene que ver principalmente esa parte, porque si hay alguna alteración en su círculo social primario, entonces con medicamento pues no lo vamos a quitar. Ya después ya que se arregle, que se descarte esa parte de que hay una alteración en su círculo primario, bueno, pues entonces ahora sí vemos alguna opción eh, de algún tipo de medicamento. En este caso, obviamente, la dosificación en niños es menor. Incluso es similar la dosificación en niños y en ancianos. Es muy okey. similar. Se debe de mandar así. Entonces, pero sí, se puede enviar desde la medicina tradicional, desde la medicina integrativa, plantas para los niños. Sí, digo, bueno, estará en complicado, ¿no? Determinar, mi bebé de 1 año tiene depresión mayor, ¿no? La veo un poquito complicado, pero digo, yo he visto Ok, que se usan plantas, ¿no? En bebés, bueno, niños, bebés pequeños de, pues, 1 año justamente. Y sí, y dicho y pues hecho, ¿no? No nos vayamos, pues, muy lejos, el típico té, ¿no? Abuelita, oye, siento mal, ten un té de esto. Y te lo tomabas y mira, claro. fin, ¿no? Tan, tan. Bueno, esto igual lo, comentaba por este familiar, que sí me preguntó: "Oye, ¿y qué efectos tiene y qué demás?". En general, a todos los que tomen algún medicamento, lo que les puedo, pues, decir es, investiguen bien
¿qué es lo que hace? Ojo, no significa que todo lo que venga ahí significa que te va a pasar, no, Claro, pero sí es importante que lo tengas presente, por si en algún punto dices: "Oye, ¿por qué tengo la, boca seca?", ¿no? Pues, ¿por qué? Pues, porque es un efecto de lo que es paroxetina y no estás crudo, ¿no? O sea, diferentes cosas. Entonces, por esa parte, o sea, nada más era agregar esa parte para que vean que no como es que, comentábamos, ¿no? Ni todo es malo, ni todo es bueno. Entonces, para ver y demostrar por un lado, que realmente está muy a la par este conocimiento, digamos, profundo de lo que son principios activos y demás temas. ok. ¿Tú qué opinas? Sí, bueno, en este aspecto hay que mencionar que, por ejemplo, desde que se empieza a comprobar a través de algunos escritos antiguos, algunas respuestas que se han tenido en la medicina moderna, se empiezan a ir quitando varios paradigmas, porque, por ejemplo, para la medicina moderna, el corazón es autónomo, el sistema nervioso autónomo. Ujú. Entonces, hay algunos sesgos ahí porque si estamos hablando de ciencia, pues nada puede ser autónomo. Entonces, todos estos medicamentos van a tener un efecto en cierto órgano. Y bueno, a partir de algunas traducciones que principalmente realiza el doctor Tomás Alcocer, se comprenden que, por ejemplo, el sistema nervioso está relacionado principalmente con los riñones, porque el riñón es el que genera en conjunto con otros órganos, pero de ahí nace el conjunto de lo que es llamado la esencia vital. ¿Qué es esto de la esencia vital? Pues son los aminoácidos. El conjunto de los 20 aminoácidos que se crean ahí van a generar nuestros neurotransmisores y también las principales células que posteriormente pues van a generar a la sangre. Entonces, si un medicamento alópata actúa a nivel de sistema nervioso, debemos mencionar que entonces hay una afectación directamente en todos los órganos, pero más en el riñón. Es como, por ejemplo, el Viagra. Okey, Tiene el efecto para que llegue mayor sangre hacia el órgano sexual, acelera el trabajo principalmente de los riñones, pero como el riñón no hace un trabajo aislado, entonces pues también se afectan los demás órganos. La, sí, la, claro, es buen punto. la, los efectos secundarios que se pueda tener en este caso, pues es principalmente porque se están afectando también los demás órganos. Entonces tenemos un cierto beneficio, como usted mencionaba, beneficio-costo. O sea, por Entonces tenemos digamos, este tipo de beneficio-costo, pero pues imagínense qué costo tan grande es pues, tener la boca reseca, o es tener visión borrosa, o es que se exacto. va a caer el cabello. Entonces, en este caso, pues nosotros le apostamos más a las plantas medicinales, las cuales pues no generan todo este tipo de secuelas. Ya que con Exactamente. por ejemplo, se dice que en una planta hay 100,000 moléculas. Ujú. Por ejemplo, en una sola pastilla hay un solo principio activo. Se me Exacto. hace importante mencionar todo esto. Ujú. Sí, así es, porque sí, por esta parte. Ahora, también hay otros medicamentos que son muy utilizados, principalmente como lo es la aspirina. Entonces, la Okey. aspirina principalmente se manda como un tipo de anticoagulante. Eh, Ujú. eh, las principales enfermedades y las principales muertes en el mundo son los problemas cardíacos, los infartos.
y pues mandan este tipo de medicamento, aspirina, para que la sangre se haga más ligera. Sabemos que también hay un daño fuerte, pero también hay plantas que pueden tener este mismo efecto, principalmente para generar, fíjese, lo importante de las plantas y de los medicamentos es que no son curativos, no son regeneradores, Ajá, sino que hacen que provocan que nuestro propio cuerpo genere sus propios mecanismos o neurotransmisores. Por eso no hay medicamentos alópatas de curación, hay medicamentos alópatas de control. Hay algunas plantas medicinales que sí tienen efectos, por ejemplo, regenerativos de tejidos, como lo ujú, es principalmente el cuachalalate, como es la cancerina, etcétera. En este caso, el efecto que genera la aspirina, que es diluir la sangre, pues tenemos esta misma planta que es el cuachalalate, que va a generar que ya no se tenga la tensión arterial y venosa que se genera en los vasos sanguíneos. Entonces, por lo tanto, diluye la sangre, la hace menos espesa, y como tiene ajá, también un efecto diurético, pues se eliminan las toxinas de una forma adecuada. Obviamente en conjunto con otra planta, como por ejemplo la hierba del sapo, que en este caso pues desprende la grasa saturada de los vasos sanguíneos, pues imagínese, se crea una sinergia. Como usted sabe, una sinergia es la utilización de dos o más productos terapéuticos que van a tener un efecto todavía mejor. Y la tercera planta que se tendría que añadir sería la cola de caballo, para que ahora haya una limpieza directamente en los riñones. Entonces, la aspirina la podemos cambiar o la podemos comparar con el efecto directamente que hace el cuacharlate. O si no, pues tomarnos de la corteza del árbol donde viene el ácido acetil salicílico, que pues es el sauce. sí, sí, sí. ¿Cómo ves Sí, esa es parte? interesante esto sobre la aspirina o son sus siglas, digamos, formales, que es ASA, ¿no? Ácido acetil salicílico. Pues sí, digo, yo platicando con amigos médicos, justamente, le digo, oye, tú en un dolor, en una cefalea, ¿qué das? ¿Aspirina? Me dicen, no, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se ha visto, o sea, sí es analgésico totalmente, Ujú, pero en verdad su efecto es más a cuestión justamente sangre, ¿no? Es un claro, antiagregante plaquetario y casi todos concuerdan con un medicamento, por ejemplo, en este caso específico, que puede ser el ketorolaco, ¿no? Un analgésico quizás, digamos, más enfocado a inhibir lo que es el dolor, porque la aspirina, como es que comentábamos, pues también, este, pues sí requiere una vigilancia estricta, ¿no? Entonces, por tanto efecto que puede generar. Además, o sea, ¿cómo lo explico? En pacientes cardíacos es justamente donde más, pues, puede ver esta aspirina Protec, que se le llama, ¿no? Que porque protege, pues, el corazón justamente para evitar coágulos, ¿no? ok, Para que se hagan trombos y a su vez, pues, pequeños infartos en diferentes secciones miocárdicas, quizás. muy bien, Entonces, pues sí, pero definitivamente el punto es este, ¿no? Determinar y que escuchen y sepan que hay alternativas, que no todo es una pastillita de lo que es Bayer, ¿no? Para que se solucione todo con un costo. ¿Por qué? claro, Porque todo medicamento, como es que lo hemos estado repitiendo y que seguramente pues va a comentar más veces, medicamentos tienen un costo y un beneficio. Muchas veces el costo es más alto que el beneficio, dependiendo principio y duración de tratamiento. Pero bueno,
¿Cómo ves? Hay otro medicamento muy utilizado en la actualidad que es la glimencamida y la metformina, Ok, principalmente pues para la diabetes. diabetes, aunque también se está utilizando para bajar de peso, este, Sí, con resultados visibles, pero pues obviamente hay una afectación orgánica considerable. Y en claro. este caso hubo un em, tipo, em, se le pidió a los países, a la mayoría de los países del mundo que mencionaran qué tipo de planta de medicinal utilizaban para la diabetes, para que se estudiara. Y en este caso se encontró que la pasiflora coincide en todo el mundo que se utiliza para tratar la diabetes. Entonces, si no mal recuerdo, no sé si tenga mal el dato, pero en el Monte Sinaí hacen el estudio principalmente de la pasiflora. Y en este caso, pues es el nombre científico pasiflora incarnata, en la cual se encuentra, fíjese nada más esto. Comúnmente se dice que, por ejemplo, en la diabetes tipo 1, pues el páncreas ya no está generando insulina. Y al no generar insulina, por eso aumenta la glucosa en sangre. Por eso se mandan hipoglicemiantes, que van a disminuir la glucosa en sangre, que en este caso pues, es la metformina y la dimenclamida. Pero en ningún momento están regenerando la función pancreática. ¿Por qué? Porque los medicamentos de medicina moderna no sirven para eso. Y se encontró principalmente que la armina, una sustancia de la pasiflora, que viene en las hojas de la pasiflora, en estudios con ratones, eh, regeneran las células beta pancreáticas. Entonces, imagínense, la pasiflora, pues principalmente se utiliza en México también para las alteraciones del sistema nervioso, pero pues ahora con estos estudios que se hace a nivel ya profundo, pues se comprueba que es una de las mejores opciones para las personas que en realidad tienen diabetes. ¿Por qué? Porque ayuda a que se regenere estas células beta pancreáticas y pues entonces este sí es un medicamento curativo. Obviamente Ok, debemos mencionar que si se aísla puramente la armina, pues también va a generar daño. Es como estas personas que aíslan el CBD ok. puramente, pues al aislar puramente una sustancia activa, aunque se crea que es benéfica, pues oigan, nos estamos contradiciendo. Entonces, por Claro, eso las plantas se deben de utilizar completas, en conjunto, sí, claro. en conjunto. Sí, sí, sí. Y ¿Cómo ahora, ves? sobre todo esto, Asael, ¿tú qué opinas sobre justamente lo que comentábamos? Bueno, Cobrar sobre este conocimiento. pues este tema salió porque eh, me acabo de dar un taller de transferencias energéticas de limpias y Ujú. pues nos escribieron casi que pues este tipo de terapias no se deben de cobrar, casi como se nos ocurre. Mire, ahí le va. Em, Antes yo pensaba así, yo pensaba de esa forma. Y principalmente con los tratamientos denominados energéticos o con los tratamientos denominados espirituales, Ujú. porque hay veces que pues ya le hicimos, ya fue con el especialista y sigue igual. El paciente ya fue con el médico tradicional y sigue igual. Ya se le dio acupuntura, etcétera, etcétera, y sigue igual. Oiga, entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues puede ser que sus centros energéticos, los cuales se han demostrado, incluso que principalmente se les han llamado los chakras para que se comprenda un poco mejor, pues pueden estar desajustados o desalineados. Entonces, este tipo de tratamientos energéticos
que han sido pasados de generación en generación, se cree o se piensa que deben de ser dados de forma gratuita. Posteriormente yo cambio mi pensamiento porque el dinero, en este caso, pues también es una energía, es un método energético en el cual pues yo ocupo mi energía para hacer un trabajo y debido a ese trabajo, pues yo recibo otro tipo de energía. Ahora, el costo, ¿cómo se debe de pagar? Bueno, ahí también uno debe de definir principalmente cómo va a querer que se retribuya ese tipo de energía. ¿Por qué? Porque le puedo mencionar que he tenido pacientes, principalmente donde vivo, que me han pagado en físico, por así decirlo, con un pollo. Ah, ok. Me han pagado con cempasúchil, me han pagado con plantas medicinales. ¿Por qué? Porque hay personas que de verdad no pueden pagar, no pueden costear energéticamente con el dinero, pero sí pueden ofrecer algo más. ¿Por qué? Porque la cuestión energética es cambiante y es cíclica. Si yo rompo ese ciclo, entonces pasa a afectar. Entonces necesitamos recibir cuando damos. Y si no Claro. recibimos cuando damos, entonces hay una afectación ahí energética. ¿Cómo ve usted esta parte? Pues yo en esa parte sí tengo mucho orgullo, creo yo, Ujú. porque digo, o sea, no es fácil. Insisto, o sea, no es algo fácil y mis homólogos, que es la palabra, licenciados, eh, ellos dicen: "¿Sabes qué? Te voy a inyectar". No te van a cobrar 20 pesos, Ok, obviamente no. ¿Por qué? Porque estudiamos. ¿Por qué? Porque practicamos. ¿Por qué? Porque nos pulimos hasta donde es posible para poder dar la mejor calidad, creo que es la palabra, ¿no? claro que Entonces, sí. por esta parte, creo que es igual, siempre hay esos 2 extremos en cuestión de lo que es salud. Sí, yo creo que todos, médicos tradicionales, cualquiera que se dedique a la me a sanar o bueno, pues en este ámbito, todos no tenemos tema en que nos digan: "¿Sabes qué? No tengo efectivo, te pago con esto". A veces hay situaciones que hasta con un simple gracias o algo que 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 tú te sientas agradable, ¿sabes? Entonces, no todo es esta cuestión de el dinero es malo. Entiendo que quizás, visto desde un punto, como es que lo digo, radical, pues antes sí no se manejaba esto, quizás el tipo de cambio era trueque o demás temas, pero hombre, ya no estamos en ese siglo, tenemos que adaptarnos para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque si no sobrevivimos, pues todo este conocimiento se va a perder. Y algo que yo he notado mucho es que cuando a la gente le cobras, valora más ese conocimiento. ¿Por qué? Porque si es que se lo das gratis, no sé si te ha pasado, seguramente sí, hasta pareciera que le tienes que estar rogando, literalmente, para que aprenda, ¿no? Y es como de, a ver, al que le interesa es a ti o a mí, ¿no? Entonces, por esa parte yo sí digo que, o sea, totalmente cobren lo que ustedes consideren que vale. Este, yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy básico, inyectar. Yo, Claro, mm, una, profa de lo que es la facultad, que ya no está, pues, aquí, Marcelina, ella me comentaba que cobraba hasta 500 pesos por una inyección, por solo poner una inyección. Y ok. y, pues, uno sí dice: "Órale, pero, ¿por qué tanto?", ¿no? Y dices: "No, pues, ¿por qué? Porque yo estudié tengo esto y tengo, pues, aquello. Conmigo, yo sé lo que te yo sé lo que te puede pasar y la calidad, ¿no?, de mi trabajo".
Y pues eso mismo con nosotros en esta área. ¿Por qué? Porque me ha tocado ver que ponen, como dicen ellos mismos, balincitos por 20, 50 pesos. ¿Por Sí, qué? Porque hubo un tiempo en el que vendían las tarjetas literalmente diabetes, pon este. Y se claro. pierde toda la parte de razonamiento clínico, justamente. ¿Por qué? Porque te guías como en un mapa, ¿no? O sea, como de pon este y pon este. Sí, pero recordemos que como es que lo comentábamos, no es un órgano aislado, todo va en conjunto. Entonces no puedes nada más tratar un órgano y ya está. Listo, bye. 50 pesitos y te veo en otros 7 días, ¿no? O sea, Sí, cada no, paciente es diferente. claro, no puedes poner exactamente igual para todo. Y así, Pues ¿cómo ves, coincido con usted en esta parte, ya que es como, como comentaba en el programa pasado, de que a veces el escuchar auriculoterapia, acupuntura, medicina alternativa, es como decir, ah, pues vamos con los que nos cobran 50 pesos, ¿no? Y pues de totalmente? alguna forma, como puede que nos sirva, puede que no nos sirva. Pero, por ejemplo, pues sí, hay especialistas que pues el costo de su consulta es de 800 pesos. Entonces, hay médicos que ya tienen pues, toda su vida trabajando y a ellos no les dicen, oye, pues eh, te voy a dar 50 o te voy a dar 20, ¿no? En este Sí, caso, no, yo creo que sí, también todo esto depende de la oferta y la demanda. claro, Cuando uno empieza a trabajar y no valoramos nuestro trabajo, pues empezamos a cobrar poquito. Posteriormente, ya que empezamos a tener más pacientes y que pues de alguna u otra forma se empieza a ver todo esto como un negocio, ya se empieza a cobrar un poco más. Yo veo, por ejemplo, el caso de Tomás Alcocer. Tomás Alcocer, cuando yo empecé a estudiar en 2007 con él, pues el costo de su diplomado era como de 800 pesos. En la actualidad, pues está entre los 2,000, 2,200. Pero en este caso también, si él, por ejemplo, empieza a cobrar o sigue cobrando o cobra poquito, va a tener una gran cantidad de alumnos que no va a poder él enseñarles de forma adecuada. Por eso ahí se va subiendo un poco más el costo para que pueda dar tratamientos de calidad y también en la forma educativa. Eh, si hay personas que no quieren cobrar, bueno, pues entonces adelante. Tal vez ya tienen cubiertas sus necesidades de otra forma. Si es así, bueno, pues adelante. No hay mejor. ningún problema. Y pues también esta parte de que pues no tenemos 4 años en esto. Ya hay un camino recorrido. eh, en mi caso principalmente, pues yo ya llevo más de 12 años, y en lo cual pues constantemente tenemos que irnos actualizando. Por ejemplo, yo en esta parte de la medicina, yo antes nada más quería trabajar la parte tradicional, pero nos empezamos a dar cuenta que hay otras técnicas de la medicina moderna que pues son muy efectivas, como por ejemplo la ozonoterapia. Y pues ahí se necesitan materiales, se necesita el generador de ozono, se necesita el oxígeno o también el plasma rico en plaquetas, en el cual también bien administrado pues Claro. nos ayuda a la regeneración de tejidos, por ejemplo. Y también nos ayuda dentro de la parte estética. Entonces, para esto, pues constantemente uno se tiene que estar actualizando. Claro, Ya nos, como usted bien dice, ya no estamos en otros tiempos en donde pues sí, a veces el dinero no era tan necesario, pero yo creo que sí uno debe de definir bien este,
qué es lo que hace y cuánto debe de cobrar. Ahora, eso depende también de la calidad que sepamos del efecto que genera nuestro trabajo. Por eso yo creo que es importante ir, incluso ir aumentando poco a poco, pues el costo de las consultas. Ahora, hay otras formas, por ejemplo, de trabajar. Hay quienes van, por ejemplo, en mi caso, yo estoy ahorita tratando a pacientes en un centro social, en un centro cultural en Iztapalapa, y en este caso, pues ahí se disminuyen costos, ¿no? Y al disminuirse costos, principalmente de tener un lugar, de tener una infraestructura grande, podemos cobrar menos y dar tratamientos de calidad. Pero ahí entra esa parte que usted menciona. Como los tratamientos ya son accesibles, por así decirlo, pues pasa eso de que, híjole, es que pues cobra poquito. Entonces, cuando uno cobra poquito, pues quiere decir, no, pues su trabajo es de mala calidad. Sí, Entonces, muchas el veces. encontrar esa armonía es lo difícil. Sí, totalmente. Sí, yo, por ejemplo, cuando aprendí masaje, Ujú. aprendí con una señora, ella que yo recuerdo era trabajadora social por formación, pero aprendió masaje junto con viejitas y toda esa onda, medicina tradicional, y yo con ella aprendí. Yo me quedé sorprendido cuando se me ocurre preguntarle: "Oye, y pues, ¿cuánto cobras?", ¿no? O sea, Claro. este, y el masaje más barato que, pues, ella manejaba, así que no, bueno, no sé, una mano, un talón, así, algo muy, digamos, rápido, de las cosas más rápidas que hay, este, 250. Masajes ya más completos, 350. Y tenemos al día fácil de 10 a 15 pacientes. Ja. Pues, yo me quedaba, guau, o sea, esta señora ya encontró justamente ese punto donde dices: "Puedo cobrar perfectamente, y vive bien, y se puede seguir formando", justamente, porque estos cursos, estas pláticas, por ejemplo, pertenecer a la FEM, a la Federación Mexicana de Medicina Alternativa y Complementaria, pues no es barato y no es algo gratis, ¿no? Para poder seguir uno actualizándose justamente en este ámbito. Mire, incluso me acordé de otro aspecto en cuanto al cobrar. Por ejemplo, los huicholes, hay huicholes ortodoxos, bueno, ortodoxos. Hay huicholes que defienden todavía sus costumbres y tradiciones, los cuales pues ven de una forma no grata que el peyote, por ejemplo, se traiga a las ciudades y se cambie a cambio de dinero. Porque, bueno, ahí entran ya otros aspectos como es la energía de la planta, este, la cual pues les da todo ese conocimiento y porque pues principalmente los huicholes son los que tienen el permiso, de portar, de consumir e incluso dar este tipo de medicina sagrada. Pero en la actualidad, pues hay maracames que en este caso una de sus tareas de los maracames pues es alimentar a su población, alimentar a su familia. Entonces, Claro, estamos dentro de un sistema en el cual, como usted menciona, que si queremos sobrevivir, pues entonces tenemos que, de alguna forma, aprender a movernos en ese sistema. Por eso ahí está la disyuntiva entre los maracames, por así decir, los tradicionales, los maracames que en la actualidad pues traen
la medicina y ellos pueden llevar sustento económico principalmente a sus pueblos. Para los maracames tradicionales, pues eso es prostituir principalmente la medicina sagrada. Pero, pues, como estamos en este juego, pues se tiene que hacer. Y en este caso, pues sí, son cuestiones ahí morales muy fuertes, porque pues obviamente se comprende desde las dos partes. Se comprende que los maracames tradicionales no quieran que se prostituya su medicina, porque incluso pues hay muchas personas que lo comen como parte recreativa, no es desde un contexto principalmente ceremonial o tradicional, sino que es un Claro. contexto principalmente, vamos a llamarlo recreativo. Entonces, por eso hay estos dos puntos, ¿no? De vista. Y también el mencionar que hay conocimiento tradicional que todavía se guarda con cierto tipo de celo, por así decirlo. Por ejemplo, los chinos, cuando viene el karate y las artes marciales hacia Occidente, le quitan una parte y nada más se quedan las formas de katas, por ejemplo. Mm. Pero le quitaron el razonamiento de qué es lo que están haciendo con las catas. Porque antes se platicaba de los grandes artes marcialistas que pues a veces con un solo toque noqueaban a una persona. Y bueno, lo que quitaron en este caso como recelo es el estímulo de los puntos de presión. ¿Por qué? Porque Okay. cuando tocamos más de dos puntos de presión, se apaga un órgano. Y al apagarse un órgano, entonces se causa un knockout. Muchos lo hemos visto, por ejemplo, cuando se golpea aquí en esta parte, la persona cae noqueada. Entonces, en la actualidad, pues ya está cambiando, ha cambiado mucho esta parte e incluso, pues, por ejemplo, el doctor Alcocer menciona que ya a partir de que salió el libro Las 1001 recetas de acupuntura y moxibustión, pues ya el conocimiento se expandió a todo el mundo y pues es hora de aplicarlo. Claro. Sí, digo, si nos vamos a estar resguardando todo, pues va a ser conocimiento perdido para siempre, ¿no? Como seguramente lo hay mucho, medicina tradicional, inclusive mexicana, Claro, este, tantos, ¿cómo decirlo?, grupos indígenas que han estado desapareciendo y que realmente mucha gente pues ya no sabe nada de, pues de ellos, ¿no? Por esta razón, claro, por ese justamente recelo de no querer compartir y se entiende, pero pues yo considero que estamos en un punto, en una transición donde esta parte alternativa complementaria o claro. tradicional está tomando un auge bastante fuerte, ¿no? Entonces, para poderlo poner aquí, ya cada quien sacará pues sus conclusiones, habrá quien diga, no, pues sí está bien, pues que se que se cobre, ¿no? Y habrá gente pues que diga, no, 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 esto tiene que ser gratis y pues es más a mí págame, ¿no? Porque estoy accediendo a que, Claro. Sí, al a final que uno tiene la decisión de si paga o no. Aunque también creo que en este aspecto las redes sociales están diseñadas para generar este tipo de confrontamientos. Porque la mayoría de las personas que hacen este tipo de comentarios pues se esconden dentro de la privacidad, por así decirlo, porque pues no hay un interés verdadero. Entonces, yo creo que también hay mucho de eso. Y pues no debemos de caer en ese tipo de mira nada, provocaciones, por así decirlo. Desde mi... mira nada más cuánto sacó por un comentario. Pero bueno, más que una plática, parece un reaccionando comentarios hoy. Este, pero bueno, Claro, algún otro tema, no sé cuánto tiempo es el que nos quede.
¿Algún otro tema que pues quieras comentar, poner sobre la mesa? Me llamó mucho la atención una noticia que incluso lo relaciono con un comentario que dimos el programa pasado, de que a veces los médicos experimentan con los humanos. Ujú. Usted que ha andado en hospitales y todo eso, no sé si nos pueda dar un comentario. En el IMSS, pues le amputaron las dos piernas a una mujer de forma negligente. Ujú. Entonces, cómo puede llegar a pasar algo así, compañero, desde su punto de vista o desde su ¿Cómo experiencia? puede pasar? O Es sea, que no debería pasar, pero tristemente pasa. No es que se experimente, considero. Lo que les comentaba, los hospitales, al menos aquí en lo que es México, IMSS sobre todo, están saturados de manera exageradísima. Hay parámetros que se ocupan, literalmente, suena muy bobo, pero literal, marcar esta pierna sí, esta pierna no. Con un plumón, literalmente, para pero, evitar que se pero creo que en equivoquen. este caso eran las dos y las dos, ninguna se le tenía que Imagínate. quitar. Yo me acuerdo mucho, justamente algo parecido, eh, de un pequeño, creo que fue Sonora, donde justamente en el IMSS le quitaron el ojo que no debían. Imagínate, un niño, no recuerdo qué edad pues tenía, luego te pasó pues nota, pero se equivocaron de ojo. O sea, ¿cómo te equivocas de un ojo, no? Sí, suena así muy radical, pero es que no hay explicación, simplemente son accidentes. Como es que lo comentaba, o sea, nos equivocamos y seguramente, y no tengo dudas, que a esos médicos que se han equivocado a tal nivel por andar, no todos, pero sí hay algunos que me ha tocado ver que llegan ebrios o que están tomando pues en los vestidores o cosas peores, de verdad. Ok, Y es como de, ¿cómo te atreves, literalmente, ¿no? A llegar así, a tratar un cuerpo. No estás, digo, fuera, digo, no es menospreciar nada, nada, pero es una comparación, digo, si fuera una máquina, adelante, si te equivocas, pues, no sé, restauras todo el sistema, pero es una vida. Y te digo, me ha tocado ver y me tocó reportar, yo no sabía esto, que es un dato a lo mejor interesante, en ok. el IMSS no puedes reportar a tus compañeros porque existe un contrato colectivo donde tú firmas que no vas a reportar a ningún compañero por una convivencia sana, justamente, ¿no? Perfecto. Entonces, imagínate, o sea, yo puedo ver que te estás drogando, pero no puedo decir nada. Entonces, esa es la parte negativa digo, pues hablo de lo que es IMSS. Desconozco si en el ISSSTE, si en el ICEMIM se maneja este mismo tipo de contrato colectivo. Pero sí, o sea, a mí me llegó a tocar este caso del médico que llegó tomando, literalmente, llegó con su cerveza al vestidor, se cambió, la dejó ahí, se metió y apestaba, o sea, horrible. Y era como de, ¿cómo crees que pues vas a operar así, a hacer una cirugía pues así? Pero Wow. ya va de cuestión de calidad de persona de cada quien, Sí, de la ética ¿no? personal. Exactamente. Tristemente, en los hospitales, digo, hablo por lo que es IMSS, eh, hay mucho alcoholismo y drogadicción, literalmente. Mucho trabajo. Tengo, sí, o sea, demasiado. Y suena mal, pero sí, pues sí pasa. Se están drogando con analgésicos, con sedantes. No es así como que no, como pues un hoyo funky, ¿no? Donde todos están ahí tumbados en la suciedad, no, pero pues sí lo hay, sí existe, Sí, es la verdad. verdad. Entonces, yo considero que es eso, ese tipo de personas sin ética que cuando pasan estos accidentes, ¿no? O que no sepan decir, ¿sabes qué? Hoy no me siento bien para hacer algo y que lo hagan.
¿no? Por ejemplo, si no sé, no quiero pensar nada grave, pero ¿qué tal si te fallece pues tu mamá, tu papá? Obviamente no vas a estar bien, ¿no? Alguien cercano, un, pues un ejemplo, y que te tengas que meter a operar, pues sí está complicado, o sea, sí son muchas responsabilidades y a veces, pues sí, como que tratan de hacerlo menos, ¿no? Por enaltecer al médico, ¿no? Al cirujano. Sí, y más por proteger a la institución, ¿no? Porque no me cabe en la cabeza que algo así puede pasar, y más en este tiempo. Pero bueno, es real, pasa. Sí, Y pues entonces hay que recomendar que si hay alguien que le van a amputar una extremidad, pues que tome sus precauciones, o que pedir a sí, sus sí, familiares que tomen precauciones, porque si no aprendemos de eso, pues imagínense. Ujú. sí, totalmente. O sea, es que es algo que sí se debería, pues, hacer, que yo sepa, tiene que, de literal, si me van a cortar este brazo por lo que sea, Ujú. aquí pone, este brazo sí, o pues algo así. Y pues en el otro, este brazo no cortar, o algo Claro. así. Wow. Entonces, se tendría que, pues, hacer. Pero, pues, entramos ahí ya cuestiones ya, orgullo, ego de, yo no me equivoco jamás, ¿no? Yo soy un gran médico y Ok. demás temas y bla, bla, bla. Pues sí, mucha prepotencia. A veces. Bueno, pues no, sí son frecuentes, tristemente, este tipo de notas. Afortunadamente no son diarias, pero sí son frecuentes. Yo creo que al año sí tenemos unas Bueno, cuantas. de todo lo que no nos hemos de enterar, pues yo creo que es bastante, También, también, también. Sí, no. es bastante. ¿Cómo ves? Bueno, ¿Qué te parece? pues, muchísimas gracias por el programa de hoy. Bien agradecido con usted que tengamos el tiempo para poder seguir con este proyecto. Claro que sí, siempre. Y bueno, Bueno, despida a nuestros, ¿cómo les llamamos? no Podescuchas, sé. a nuestros, Nuestros diarreritos, ¿no? ¿Qué pasó? a los Ok, hierbanitos. pues, amigos, amigas, muchísimas gracias por escuchar, por vernos, dependiendo en dónde sea que nos estén viendo o escuchando. Esperamos que haya sido de su agrado, que sea algo útil justamente. Y como es que lo hemos estado diciendo desde el primer capítulo, esto es con el afán de dignificar la medicina tradicional, ¿vale? Esto no es para discutir, no es para generar polémica, ni decir que el IMSS es un instituto mediocre. No, no completamente. Tiene ciertas cuestiones muy, pero muy buenas, totalmente. Hombre, como en todo, hay situaciones, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias. Los esperamos el siguiente, espero que sea miércoles. Y cualquier duda, comentario, acá abajo, ya saben, suscríbanse o denle al follow, a la campanita, dependiendo pues en dónde estén. Y al like sobre todo. Y hasta él, no sé si tengas algo más que comentar. No, pues ahí ya saben qué hacer, comentar, píquenle a todo. Muchísimas gracias, compañero Luis, y acá le mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Igualmente. Que tenga una excelente noche. Adiós. Hasta luego. Bye bye. ¿Qué te Listo. pareció?